Muy buenos días. Muy buenos días. El Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias, CEDIP, de la 62ª Legislatura de la Cámara de Diputados y la Fundación Manuel Jiménez Abad de Estudios Parlamentarios y del Estado Autonómico, les dan a ustedes la más cordial bienvenida al segundo día de trabajo de las cuartas jornadas de Derecho Parlamentario México-España, Retos del Estado Moderno, que se llevan a cabo en este Palacio Legislativo de San Lázaro. Para moderar las conferencias magistrales de este día, dejaremos en el uso de la palabra al doctor Luis Mendoza Cruz, pero antes escucharemos un mensaje de bienvenida por parte del licenciado Sami David, director general del CEDIP. Por favor, licenciado. Gracias, buenos días a todos los asistentes a estas jornadas de Derecho Parlamentario. Quería aprovechar al iniciar estas jornadas el día de hoy para agradecer y felicitar que estamos en nuestro segundo día y que el primero fue, a mi juicio, exitoso, reitero, por la calidad de las conferencias de cada uno de los expositores, que sigo compartiendo con ustedes que debería presentarse inclusive en jornadas más amplias, para que se permitiera actuar, preguntar y establecer ahí un diálogo con cada uno de los expositores. Pero bueno, el diseño es apreciado, como lo hemos señalado, y está siendo grabado por el canal del Congreso de la Unión. Esperamos que los operadores del CEDIP puedan ayudarnos a convenir con ellos y de poder editar para poder darle sentido y contenido pues, a las conferencias que se presentaron en la primer día de jornadas. La segunda cuestión es que este es un seminario, la edición de cuarta de las jornadas de Derecho Parlamentario México-España, que es convocada, como está ahí señalado, por la Fundación Manuel Jiménez Abad, por el Instituto de Investigaciones Jurídicas y el CEDIP, y quiero que se precise pues esta convocatoria amplia. He estado firmando algunos diplomas y evidentemente lo hago con muchísimo gusto, en tanto estamos como anfitriones sede, pero que sepamos hacia los conferencistas que evidentemente el reconocimiento de nuestra parte por la participación tan destacada que han tenido es amplia, o sea, más allá del CEDIP, es de la Cámara de Diputados, es del Instituto de Investigaciones Jurídicas, es de la Fundación Jiménez Abad, ¿no? Porque no hay que restarle los méritos del impulso que han tenido estas cuartas jornadas bajo el estímulo, la comprensión de los participantes y el entusiasmo de José Tudela, de Luis Mendoza, de Pablo, en fin, de quienes han mantenido este compromiso, de Carlos Aragonés, de Daniel Barceló, para poderlas llevar a cabo. Yo creo que siempre es de importancia reconocer en otros quienes han venido con este compromiso y creo que son temas del mayor nivel que enriquecen a la Cámara. En esa materia, el CEDIP, comprometido por abrir su responsabilidad como centro de estudios, la idea que no se pudo comentarlos con ustedes el día de ayer, pero hoy lo hago, es
hacer del CEDIP asiento, como otras áreas de la Cámara de Diputados, a las diferentes corrientes de pensamiento. Creo que nada tan importante es que los centros de estudios no sean ínsulas, no sean áreas aisladas de lo que está pasando en materia de investigación, de estudio, de la modernización de los parlamentos, de la construcción de nuevas propuestas de gobierno, como lo estamos impulsando. Es nuestro propósito seguir reorientando las tareas del CEDIP como centro de estudios de apoyo a las diputadas y a los diputados de la 62 legislatura para que tengamos pues utilidad y servicio práctico y eficaz hacia las diputados y a los diputados a quienes nos debemos. Queremos hacer del CEDIP un trabajo institucional permanente y en donde podamos seguir a través de los convenios o los compromisos con investigadores y académicos en diferentes partes del mundo, congresos del mundo, para traer lo mejor pues, en materia del nuevo pensamiento, en materia de parlamentos aquí en el CEDIP. A mí me da mucho gusto por eso reconocer, ya está aquí Pepe Tudela con nosotros, la realización de estas jornadas. Seguiremos empeñados a mantener o reconstruir nuestra relación con el interés de los propios diputados y las diputadas y con los servidores públicos que estén interesados en estos temas de la Cámara en su conjunto. Iniciaremos dándole la palabra al doctor Jean-Paul Vargas Céspedes, director del Doctorado de Gobierno y Políticas de la Universidad de Costa Rica, asesor de la presidenta de Costa Rica, y seguramente tiene un amplio currículum y un compromiso sobre los temas que vamos a tocar. Adelante, doctor. Buenos días. Antes que todo, quiero agradecerle la oportunidad de estar aquí al licenciado Sami David y al doctor Mendoza, así como a la Fundación Manuel Jiménez Sabat y al Congreso de los Diputados de España y de México. Estas son mis segundas jornadas a las que participo y realmente para mí es un honor y un privilegio. Quisiera decirles además que hoy voy a exponer como investigador centroamericano, no como consejero presidencial del Gobierno de la República de Costa Rica. Esto porque mi presentación es de carácter centroamericano y es una investigación empírica. Y en un segundo término quisiera decirles que yo me considero discípulo a la distancia del doctor Barceló y del doctor Tudela, así que trataré de hacer mi máximo esfuerzo teniendo a ambas personas aquí presentes, ¿verdad? Es un poco intimidante, pero bueno, haré mi mejor esfuerzo. Quizás lo primero que quería decir, o quizás lo que debemos de preguntarnos, es si podemos hablar de una forma de gobierno y coaliciones en Centroamérica. Y para eso voy a empezar realmente mi presentación con 4 puntos, unas provocaciones de partida. Quisiera hablarles un poquito de la estabilidad partidaria, Centroamérica, una cultura de pactos y coaliciones y el modelo de gestión de las coaliciones, un poco cómo se cocina esto de las coaliciones. Y es que en este sentido mi presentación quizás para muchos es demasiado académica para los políticos, pero además demasiado política para los académicos. Tiene un pie puesto en ambos extremos, porque no solamente trato de hacer un análisis de la realidad empírica de la región sobre este modelo de coaliciones impropias, como lo llama el doctor Barceló, sino también cómo opera, cómo funciona. Y en este sentido es quizás lo primero que voy a hacer, vamos a ver si esto me funciona bien, a ver si la señal no me llega bien, es empezar por detrás. Voy a empezar con mis conclusiones, con mis provocaciones de partida, de forma tal que si no me da tiempo la exposición, al menos sé que mis conclusiones principales han sido externadas. Quizás como un primer punto, la cooperación política, y esto es la síntesis de aprendizaje al analizar la región centroamericana que ahora les voy a exponer, y dicho sea de paso, cuando hablo de Centroamérica me refiero a Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica, Nicaragua y estoy incluyendo Panamá. Y es que la cooperación política es un factor determinante y crucial para la calidad de las políticas públicas. Es un constructo histórico que requiere incentivos políticos e institucionales. Y esto es algo que quisiera
acentuar. No solamente son las reglas del juego, sino también cómo los actores juegan a través de estas reglas del juego y pueden encontrar márgenes de flexibilización institucional. El tercer elemento es la viabilidad de las políticas públicas. Siempre va a depender más de la habilidad política que la rigurosidad técnica. La capacidad de una política de mantenerse y de ser efectiva depende de la forma en que es cocinada, no de los ingredientes que son utilizados, para ponerlo en términos muy simples, ¿verdad? El proceso político, el proceso de la cooperación política tiene un impacto en la calidad de las políticas públicas. Cuando las negociaciones se hacen a medianoche, se hacen a la 1 de la mañana, a espaldas del pueblo, eso incide mucho lo que la gente siente, esta confrontación entre la legitimidad de ejercicio y la legitimidad de origen que ayer se versaba. Se requiere poner atención a la brecha entre la negociación y la implementación de acuerdos, de una forma que les permita sobrevivir políticamente y ser socialmente aceptados. A veces lo ideal es enemigo de lo perfecto. Y como lo decía el doctor Tudela, a veces hablamos de las instituciones ideales, más no de las instituciones reales y posibles. Por eso hay que tener cuidado con las recetas universales que ignoren las especificidades de los países. Ayer me llamaba mucho la atención que decían cómo el Plan Nacional de Desarrollo en México no pasa por la aprobación del Congreso. Bueno, déjenme decirles que en Centroamérica ningún Plan Nacional de Desarrollo pasa por la aprobación del Congreso. Es más, déjenme decirles que en Guatemala ni siquiera se hace un Plan Nacional de Desarrollo. Es el plan político, el partido político, que a veces es un documento de 20 páginas con una serie de viñetas, y ese es el Plan Nacional de Desarrollo. Es más, déjenme decirles que en Centroamérica las coaliciones para mantener el gobierno no tienen que pasar por el Congreso. Y es parte de las cosas que vamos a tratar de desmenuzar hoy en esta mañana. Los procesos de reforma del Estado son los más duraderos, pero los más difíciles. Cuando hablamos de consensos, cuando hablamos de pactos, hablamos de alianzas, hablamos de compromisos, siempre que se pone la reforma del Estado, genera una mayor capacidad de incentivos y motivación de los actores políticos. Y esto tiende a ser más duradero siempre y cuando los horizontes se amplíen a largo plazo. Si estamos jugando con negociaciones de corto plazo, es muy difícil construir coaliciones. Se requiere capacidad de generar moneda de transacción y procesos múltiples para la articulación de acuerdos. ¿Qué entendemos por moneda de transacción? Yo sé que el concepto es un poco violento, ¿verdad? Choca de entrada. Pero cuando hablamos de moneda de transacción es, por ejemplo, se negocian espacios en la agenda legislativa, se negocian temas de proyectos, es decir, cómo creamos incentivos políticos que permitan abrir espacios de diálogo. Nadie quiere colaborar con un gobierno impopular. Y esta es una forma máxima. Siempre que el gobierno va mal, la gente se desliga. Pero cuando el gobierno va bien, la gente se pega. ¿Por qué? Porque lo que busca es ganar esta imagen. Y son realidades que no podemos dejar de lado. Los incentivos de cooperación decrecen conforme se aproximan las elecciones y no hay viabilidad de reelección. Y esto es una máxima fundamental. Sí y solo sí. Y salvo si existe una posibilidad de una reforma fiscal que los gobiernos entrantes o los candidatos presidenciales entrantes quieren meterlo, pero no quieren comerse ese costo político, por decirlo de esta forma. Entonces, claro, se lo ponen a los diputados salientes porque como no hay reelección, ya se van a quemar, se van para otra cosa, entonces les piden que se conviertan mártires en la gestión política. La falta de sanciones institucionalizadas al cumplimiento de los acuerdos aumenta la democracia a la calle. Cuando la gente siente que han habido consensos, han habido pactos, han habido mecanismos de colaboración, pero no se cumplen, y cuando se hicieron con la participación ciudadana o cuando se hicieron con un enfoque de transparencia ciudadana y esto no se cumple, incentiva la conflictividad social. Se deben extender los horizontes de cooperación, de continuidad y de estabilidad. Esto quiere decir que se tienen que incentivar más políticas de Estado y no políticas de gobierno, políticas que superen un periodo constitucional y permitan tener presencia. Pero ¿cuáles son los desafíos? Países como por ejemplo Guatemala, tan solo el periodo constitucional pasado, solo el 25% de los diputados terminaron en las bancadas en que iniciaron. ¿Verdad? Entonces cuando hablamos de una tasa del 75% de transfugismo, y ahora más adelante les voy a presentar unos gráficos de cómo está hoy Centroamérica, es difícil hablar políticas de Estado. En países como Guatemala, donde un partido político no sobrevive más allá de 8 años, o sea, el partido desapareció después de 8 años, ¿cómo puedo hablar yo de una política de Estado sobre una política de gobierno? Entonces, a veces hay que poner los ojos sobre las realidades y decir, bueno, esto es lo que tenemos,
y tenemos que aprender a navegar en este mundo. La parte final de mi presentación es un poco cómo desde el Ejecutivo se construyen coaliciones y es un poco los análisis de los modelos de gestión desde las presidencias de Centroamérica. Y para empezar yo ahora sí con los datos y justificar esto, quisiera comentarles qué pasaría si en México se hiciera una coalición de oposición donde todas las bancadas de oposición controlaran el Congreso de los Diputados, donde el oficialismo no tuviera mayoría en la Comisión de Presupuesto, por ejemplo, y maneja el presupuesto. Bueno, eso le pasó a Costa Rica en este periodo constitucional el segundo año. Todos los partidos de oposición controlaron la Asamblea Legislativa y el país funcionó como si fuese un avión de dos motores. Por un lado, gobernado por el partido oficialista en el Poder Ejecutivo y por otro lado, una alianza de oposición que controlaba la Asamblea Legislativa. Y desde luego, modificando el presupuesto, alterando un montón de cosas. Imagínense las complejidades de cooperación política que esto significa. Para entrar en materia, estabilidad partidaria. Quizás parto del hecho de sin limones no hay limonada. Y es que para entender un poco, y ayer lo mencionaban, para entender cómo se dan los consensos, tenemos que comprender esta dinámica entre el sistema electoral y el sistema de partido y el sistema de gobierno, algo que Nolen nos lo decía bastante reiterado. Quisiera hacerles una radiografía, un tour, como si fuese una montaña rusa que sube y baja por la realidad del sistema de partidos en la región centroamericana. Primero, la constitucionalización partidaria en Centroamérica, como podemos ver, es de reciente data. Podemos decir que los casos de Guatemala, Panamá y Costa Rica se dan en la década de los 40, un poquito más centrado en la década de los 50, El Salvador y Honduras, y Nicaragua en los 70. Realmente, digamos, hay una base constitucional de los partidos. Entrando un poquito en adelante, veamos cuál fue el arribo democrático a Centroamérica. Centroamérica como región conoce la paz hasta la firma de los acuerdos de paz en Guatemala en el año de 1996. ¿Qué quiere decir esto? Realmente la experiencia democrática en Centroamérica es una experiencia de reciente data. Y por eso encontramos países donde las fuerzas que se dieron lograron convertirse en partidos políticos y otras donde no se lograron estructurar como partidos políticos. Así vemos una brecha enorme entre Guatemala y, por ejemplo, El Salvador y Nicaragua, donde sí se institucionalizaron los partidos de una mejor forma. Si tuviéramos que ver algunos elementos básicos que podemos recoger en las constituciones de la región, tenemos la tipificación directa del pluralismo político solamente en países como El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Honduras y Guatemala carecen de este principio. Obviamente todos los países tienen representación y proporcionalidad y me detengo en un punto. Esta presentación les queda a ustedes, la pueden pedir con los compañeros luego para socializarla. El mandato imperativo. En Panamá existe mandato imperativo. Los escaños le pertenecen al partido político. Si usted quiere ser tránsfuga, váyase para su casa. El escaño le pertenece al partido. Sí y solo sí, si se cumplen dos cosas. Es decir, yo puedo ser tránsfuga y puedo mantener el escaño si al momento en que me salgo del partido no estoy violentando el plan de gobierno que se depositó ante el Tribunal Electoral y no estoy violentando la carta ideológica de mi partido político. Si con mi decisión de ser tránsfuga no estoy afectando estas dos cosas, puedo mantener mi escaño. Si por ser tránsfuga estoy afectando estas cosas, el partido es dueño de mi escaño. Hoy, en este momento, en Nicaragua, se está dando una discusión constitucional donde el oficialismo está metiendo el mandato imperativo. Es decir, en Nicaragua se quiere establecer el mandato imperativo con una reforma constitucional que está siendo impulsada por el oficialismo. De hecho, se dio un caso de un tránsfuga del oficialismo que no quiso aceptar línea de partido y entonces se le hizo una presión bajo los mecanismos de la informalidad para que renunciara a su escaño y otra persona lo asumiese. Desde luego me apasionan estos temas, pero necesitamos seguir con el tour porque es a donde quiero llegar. El monopolio de los partidos políticos lo tiene Costa Rica, Nicaragua y El Salvador. Digamos, Salvador más o menos, lo digo porque en El Salvador permiten listas, a ver si me explico, para ser presidente o alcalde, usted tiene que ser representante de un partido político, pero para ser diputado usted puede tener libre postulación, ¿no? Hay países que tienen libre postulación en Centroamérica, que son el caso de Honduras, El Salvador y Panamá. Y la libre postulación ha demostrado ser un fracaso. Es decir, es una gran cantidad de personas las que se postulan, pocas personas las que tienen los requisitos, muy poquitas las que terminan siendo electas, que al final terminan convirtiéndose en tránsfugas ciudadanos, por decirlo de una forma ahí rara, y alineándose a la bancada oficialista. Eso es un poco la historia.
y la tutela del principio de pluralismo básicamente salta en Costa Rica y Nicaragua. Aquí vemos un poco cuáles son las competencias constitucionales y que dan las leyes electorales a los partidos políticos en la región, y simplemente podemos decir que la síntesis es que los partidos han sido llamados a ser carretillos electorales. Cuando uno les ve las funciones, básicamente, por ejemplo, funciones en materia de políticas públicas, eso es escaso, y en una segunda instancia tenemos que tomar en cuenta que hay una gran debilidad, y hay una discusión en este momento en Centroamérica si se requiere crear una ley de partidos políticos separada de la ley electoral. Lo que tenemos en la región son capítulos de partidos políticos inmersos dentro de las leyes electorales o códigos electorales, y cuando habla de partidos políticos básicamente es en su rol electoral. Ok, un poco, aquí vamos a ver cuáles son los instrumentos en materia de financiamiento de partidos políticos. Es algo fundamental para poder entender los partidos, y vemos que básicamente es un sistema bastante similar, y hay una limitación de la duración de las campañas en casi toda la región. Esto quisiera detenerme, lo voy a adelantar un poco más. Este es un índice matemático, no voy a hacerlo muy cuantitativo, no voy a hacerlo muy al estilo norteamericano, pero quisiera poner unos datos, que es el índice de fluidez de la oferta partidaria. Voy a entrar a desarrollar país por país, aquí lo pueden ver un poco integral. El índice de fluidez partidaria lo que me dice es cuántos partidos aparecen y desaparecen entre un proceso electoral. Entonces, así por ejemplo, vemos que la tendencia en Guatemala es entre el 30 y 35% de los partidos desaparecen y aparecen entre un proceso electoral. Es decir, si por ejemplo, aquí en México hubiesen 10 partidos políticos, 3.5 partidos políticos dejaron de existir en el próximo proceso y 3.5 partidos son nuevos. Es decir, tenemos un problema de lo que es la estabilidad partidaria. En el caso de El Salvador vemos que más o menos la tendencia anda entre el 6-8%, eso permite una mayor estabilidad, y aquí lo que tenemos es una fluidez de los partidos bisagra principalmente. El caso de Honduras es de los países que hasta las elecciones anteriores al domingo pasado tenía la estabilidad más baja de la región centroamericana desde 1980 hasta la fecha, entre un 0 y un 1.75%. Es decir, el único impacto que había era un nuevo diputado independiente que entraba y salía dentro del proceso. Es decir, es un sistema que había sido bastante estable, repito, hasta las elecciones de este domingo, que este sistema cambia totalmente, y estamos esperando los datos del tribunal para poder analizarlo. El caso de Nicaragua es interesante. Nicaragua refleja una estabilidad más o menos promedio en los últimos procesos electorales entre el 20 y el 30%, pero en Nicaragua, cuando analizamos desde más o menos 1980 hasta la fecha, lo que tenemos es sandinismo y antisandinismo. El sandinismo se mantiene permanente y las fuerzas antisandinistas son las que cambian de forma constantemente entre un periodo y otro. Todo esto para decirles lo que es complejo de hacer las coaliciones. En el caso de Costa Rica, básicamente la tendencia era entre un 2 y un 5%, y se sigue manteniendo un proceso de realineamiento que más o menos se da cerca del 2002, que es con la emergencia de nuevos partidos políticos, que eso lo vamos a estar estudiando más adelante. Y el caso de Panamá, que básicamente vemos ha tenido fluctuaciones. En el último proceso la fluidez fue un 50% y en el anterior fue menos del 10%. Cuando yo tengo que confrontar los poderes partidarios con los poderes constitucionales, utilizando a Sobato, a Díaz y a otros autores, vemos un poco de la configuración. ¿Y cuál es el aprendizaje que tenemos? En Centroamérica tenemos presidentes con poderes constitucionales débiles, donde para gobernar requieren el ejercicio de los poderes partidarios. Es decir, no tenemos incentivos institucionales fuertes y sólidos que incentiven mecanismos de colaboración. Se colabora para sobrevivir. Cuando vemos el índice Laxo-Tajepera, perdón, el nombre aparece atrás, eso es lo que me permite, como tenemos muchas cantidades de partidos políticos, lo que queremos es analizar cuántas son las fuerzas políticas realmente. Es decir, tenemos un sistema multipartidario, tenemos un sistema multipartidario polarizado, bipolar, un bipartidismo, ¿verdad? Parar un poco las estructuras, y la tendencia básicamente lo que nos refleja es un sistema multipartidario. Es decir, pasamos de una región donde usualmente eran, no traigo los datos desde los 80, pero se los puedo hacer llegar, pasamos de estructuras bipartidistas o de un partido, digamos, un bipartidismo donde era un gran partido el que dominaba,
a un sistema de 3, 4, 6 partidos. Y básicamente esa es la complejidad. Es decir, yo antes negociaba con uno para tener un acuerdo y tenía 2 o 3 bisagras. Ahora tenemos 3 o 4 con más o menos el mismo poder en la mesa y con estos tengo que negociar. Este es el índice Alman Pérez Liñán, el índice de efectividad parlamentaria. Los puntos azules son los resultados que dan los procesos electorales y los puntos rojos son el efecto transfugismo. Eso no lo expliqué en el anterior. Básicamente, cuando el índice, este índice de efectividad parlamentaria me da entre el dato es 1, quiere decir que la oposición es tan fuerte como el Ejecutivo. Cuando es superior a 1, la oposición es muchísimo más fuerte que el Ejecutivo. Cuando es de 0.5 a 1, tiene capacidad de veto. Y cuando es de menos de 0.5, lo que tiene es capacidad de obstrucción. Es decir, es una oposición que jode, que obstruye, que limita, ¿verdad? Filibusterismo parlamentario, por ponerlo en este sentido. Entonces, en la región vemos que el transfugismo lo que viene es a minar principalmente la capacidad de oposición, ¿verdad? Minar las capacidades y los poderes que tiene la oposición en el proceso de lo que ayer llamaban dirección política parlamentaria, que el doctor Villarino nos nutría bastante bien. Cuando queremos ver las tendencias de cuál es el porcentaje de permanencia de escaños en las bancadas legislativas al día de hoy, vemos que en Guatemala hoy el 51.90 de los diputados electos se han mantenido en sus escaños. Eso quiere decir que más o menos un 48.9 han estado brincando de un lado a otro. Costa Rica 94.7, Panamá 61.97, Salvador 86.90, que está demasiado alto, usualmente termina como en 75, Honduras 94.53 y Nicaragua 70.65. Entonces, Centroamérica. Presentado esto es como decirles, les presento la selección de fútbol. Estos son los jugadores, la alineación. Ahora vamos a ver cómo se alinean estos jugadores para luego decir cuál va a ser la estrategia de juego. Esto es un poco la dinámica de esta presentación. Doctor Mendoza, usted me va controlando el tiempo, ¿verdad? Porque yo me emociono muchísimo. Está bien. Ok, primero, ¿por qué surgen los pactos y coaliciones? Aquí tenemos que tener una flexibilidad conceptual. Recuerden que esto es un análisis empírico. No voy a empezar a determinar teóricamente qué es pacto, coalición, porque en los países tienen diferentes figuras y además está tutelado en el ordenamiento jurídico de formas diferentes. Por ejemplo, en lo que un país es una alianza, es una coalición preelectoral en otro. Entonces hay que tener esa flexibilidad. ¿Por qué surgen los pactos, coaliciones o como quieran llamarlos? Son procesos electorales, reconfiguración del sistema de partidos. En los casos de Guatemala y Panamá, si un partido político no hace una coalición preelectoral o tiene un proceso de nacionalización partidaria, una presencia territorial lo suficientemente grande, pierde sus credenciales partidarias. Entonces, claro, si el partido no es lo suficientemente grande, tiene que hacer una coalición preelectoral para asegurarse, sobrevivir y recibir financiamiento partidario. Listo. Ahora, lo que ocurre después de las elecciones es otra cosa, ¿verdad? Y eso lo vamos a ir viendo. Se genera por presiones sectoriales, oposición extraparlamentaria, democracia a la calle, como quieran llamarlo. Cambios institucionales, porque se han dado reglas del juego, lo que ayer se discutía en el sistema mexicano. Quieren modificar reglas del juego para incentivar este tipo de prácticas. Necesidad de aprobar agendas y o concesiones colaterales o la figura de gobiernos divididos, que gobiernos divididos lo podemos ver desde el central a lo municipal, de entre lo ejecutivo y legislativo o a lo interno mismo del gabinete, ¿verdad? Esto genera toda una tipología. Lo que sí es cierto es que sea como sea, nos sirve para colectivizar el riesgo de decisión. Yo puedo tener la mayoría para imponer un tema o para imponer una reforma, pero si tengo un proceso más amplio, lo que voy a hacer es diluir el riesgo. Si esto no sale, es culpa de todos. Principalmente los modelos de concertación social en Centroamérica han tenido como línea legitimar procesos de si la cosa sale bien, yo gano. Si sale mal, es culpa de todos. Sobredimensionadas por la falta de confianza y cohesión. Como tenemos un sistema de partidos frágil, débil y poco institucionalizados, por ejemplo en Costa Rica usted no negocia con los jefes de bancada. Ayer hablaban de que en España no existe la figura del diputado individual, en Costa Rica domina la figura del diputado individual. Entonces un ministro de la presidencia tiene que ir a negociar con los 57 diputados que conforman la Asamblea Legislativa. Es decir, para cada diputado una negociación específica. Esa es la realidad en Costa Rica. ¿Por qué? Porque la figura de diputado individual es demasiado fuerte. ¿Bueno o malo? Bueno, en Costa Rica yo diría que ha sido nocivo. En España tal vez pueden llamar más bien la necesidad. Y esto es un ir y venir entre diferentes posiciones. Y desde luego también influyen los tiempos y las arenas de las coaliciones. No es lo mismo pasado un proceso electoral que entrado un proceso electoral. No es lo mismo la arena legislativa
que una arena, digamos, de conflictividad social. Quizás para poder entender, y ahora les voy a presentar una tabla de las tendencias de coaliciones, podemos decir que hay tres cosas, o de pactos, o de consensos, o compromisos, toda esta gama de nivel de institucionalización que va desde compromisos hasta coaliciones. Primero, tenemos problema o necesidad de coaliciones de gestión intrapartidaria. Tenemos partidos políticos que son como equipos de fútbol que ustedes los venden, ¿verdad? A este equipo todavía le quedan 4 procesos electorales y se lo vendo. Eso ocurre en Guatemala. Entonces, son partidos, ¿verdad?, que es como si yo tuviera una licitación de la McDonald's, pero la administración en otro estado la tiene otra persona. Bueno, eso ocurre. Entonces, a veces hay toda una dinámica de coalición para que el partido sea partido, ¿verdad? Un segundo elemento es la gestión interpartidaria, que es la que quizás más conocemos, pero también el descrédito, la desconfianza, la erosión de los partidos políticos también ha erosionado muchas estructuras sociales y a veces un consenso solo con partidos no es suficiente para mantener una agenda social o mantener una agenda política, y de ahí se empiezan a inmiscuir también dinámicas de gestión con organizaciones sociales. Y aquí tenemos que los pactos y coaliciones pueden ser para acceder al poder o para ejercer el poder. Yo puedo haber elaborado uno que me permitió acceder al poder, pero que ya no es válido para mantenerme en el poder, ¿verdad? Mantenerme en el sentido de poder generar lo que quiero. ¿Por qué se da un impulso? ¿Por qué se da un impulso a los pactos o a las coaliciones? Primero, porque existe una presión de coyuntura que puede presionar cooperación internacional, grupos sociales, medios, sector empresarial, asegurar triunfos políticos, construcción de legitimidad en todas las expresiones que el doctor Tudela ayer mencionaba, y mantener capital y apoyos políticos, que esto es fundamental, ¿verdad? Recordemos que cuando se llega al gobierno, usted puede gobernar con el partido o sin el partido, y cuando gobierna con el partido puede gobernar con la estructura, con los líderes del partido o con los militantes del partido. La estructura del partido le da estabilidad, pero las monedas de transacción son más caras, ¿verdad? Las bases del partido son más volátiles, pero salen más barato a la hora de transar cosas, ¿verdad? Estas cosas las vamos a ir viendo un poquito más adelante. Entonces vemos que el ejercicio del poder implica una serie de arreglos político-institucionales, que aquí tenemos desde coalición coyuntural, coalición de agenda, tenemos pactos. Esto depende de los niveles de coste que tiene. No es lo mismo pactar con un grupo de diputados que lo que les interesa son iniciativas de carácter territorial, que aquel que quiere modificar la ley electoral y que implica una reconfiguración del sistema de partidos políticos. Y desde luego esto tiene que ver también con estabilidad. En los términos de Cebelis, estabilidad política o estabilidad democrática. Estabilidad para imponer la decisión, una estabilidad para generar un consenso, ¿verdad? Y esto además implica cuál es el peso que tiene el Parlamento en la agenda social, cuáles son los niveles de transparencia, presión mediática, la expectativa de gane y algo fundamental, se pueden hacer coaliciones para poder navegar en los terrenos del Parlamento, como también se pueden hacer coaliciones para navegar desde el plano del Poder Ejecutivo, y es algo que no podemos dejar de lado. ¿Cómo está Centroamérica? Esa es quizá la pregunta que sigue. Entonces tenemos que existen coaliciones preelectorales y postelectorales, y vemos que hay pactos de gabinetes o instituciones, porque también existen instituciones semiautónomas o descentralizadas, y a veces se le dan a ciertas personas, no que participen en el gabinete, pero sí que dirijan ciertas instituciones. Por ejemplo, en países como Honduras y El Salvador, usualmente las Contralorías Generales de la República son dadas al partido bisagra, que hace coalición con el gobierno, con una coalición de carácter informal y con una coalición de carácter de estabilidad de gobierno. Ni siquiera agenda, sino que sume votos para las iniciativas del Ejecutivo. Entonces, por ejemplo, vemos el caso de Guatemala, que ha tenido coaliciones interpartidario, intrapartidario, interpartidario. En Guatemala es una cosa interesante, porque el partido, para ganar las elecciones, tiene que ser una coalición preelectoral. Entonces, le ofrezco al partido del licenciado Sami el Ministerio de Educación. Pero Sami no es de mi confianza, ¿verdad? Entonces, Mendoza, el doctor Mendoza, sí es de mi partido. Entonces, yo creo el Ministerio de Educación y se lo doy a Sami. Luego creo la Secretaría o la Comisión de Educación y se lo doy a Mendoza. Y luego, el secretario presidencial de Educación es el doctor Tudela. Y al final, las tres instancias actúan de forma paralela y de forma competitiva, ¿verdad? Y aquí podemos ver básicamente la dinámica. Esta matriz les queda para que la puedan ver. También tenemos otro tipo de cosas que están surgiendo en la región, tal vez buscadas más para conseguir la legitimidad social, que son, eso es ese último punto que le llamo
coaliciones de carácter postelectoral y que se llaman procesos de legitimidad social, que básicamente tiene grupos especializados que son comisiones de alto nivel, como la Comisión de Gobernabilidad en El Salvador, o los grupos de notables. En Costa Rica están volviendo a discutir y se hizo una comisión de expertos para analizar pasar a un presidencialismo, digamos, semipresidencialismo o con fórmulas de parlamentarismo en el presidencialismo. Es la segunda vez en los últimos 15 años que se vuelve a poner en la mesa de discusión en Costa Rica la necesidad de transformar el sistema político. Además tenemos plataformas como son la concertación social o plataformas de diálogo social, ¿verdad? Y ahí vemos toda la experiencia. Desde luego, por razones de tiempo no puedo entrar en cada uno de los detalles, pero ese es como el mapa. Entonces, ¿cómo es que se cocinan las coaliciones o los procesos de acuerdo? ¿Cómo se cocina esto? La receta, desde luego, cada uno tiene su forma de negociar, pero visto un poco la tendencia y hablando con amigos y amigas que están en los poderes ejecutivos de toda la región, básicamente la tendencia es una gestión presidencial. El modelo de gestión presidencial es fundamental, ya lo vamos a ver. La dinámica del sistema de partidos determina mucho cuál va a ser el modelo, que ya también lo he explicado. El tema de la conflictividad social, hoy en día la gente primero se tira a la calle a hacer protestas para luego negociar. En Costa Rica, en 3 años y medio hemos tenido cerca de 300 manifestaciones sociales y los medios de comunicación dicen que Costa Rica es ingobernable y la oposición dice este país es ingobernable. Hace unas cuantas semanas estuve en París con gente del gobierno de allá y nos indicaban que solamente en París el último año han tenido 5,000 protestas sociales. Entonces, bueno, quizás cuando empezamos a decir han habido muchas protestas, habría que decir cuáles son las agendas, son siempre los mismos, cuál es la capacidad de movilización, ¿verdad? Habría que empezar a determinar qué significa y analizar con mayor detalle si esta democracia en la calle es realmente una expresión de demandas sociales insatisfechas que no están siendo escuchadas, que los partidos políticos se han vuelto estructuras autistas o son mecanismos de resonancia de intereses político-electorales. O sea, hay que empezar a analizar esto con cuidado, que parece ser una tendencia fuerte en Centroamérica y no lo dudo en toda América Latina. Y desde luego la credibilidad institucional. Y desde luego estos son como las cartas de navegación. Y sobre estas cartas tengo que entender cuáles son las agendas, los actores, las arenas, las reglas y los tiempos. Básicamente utilizando las formas más sencillas de modelos de gestión presidencial, al menos de los presidencialismos centroamericanos, uno podría decir que está el modelo competitivo, donde cada ministro, donde cada director, cada viceministro o secretario busca ser el chineado del presidente y hablarle al oído, y entonces todos están compitiendo y lo que tenemos es una estructura, digamos, de compartimiento donde no hay una buena coordinación, no hay información, no hay comunicación. Tenemos una estructura formal, una estructura un poquito, digamos, más lineal, más empresarial, más militar, por decirlo de cierta forma, y modelos más colegiados que responden a nuevas gestiones de la intersectorialidad de la política pública. Desde luego, quizás de entrada debo decir que la gestión, el modelo de gestión de asesoría de los ejecutivos en Centroamérica son modelos muy flexibles. Cada presidente entra y tiene carta blanca para estructurarse como quiera. Entonces, no solamente hay que comparar entre Centroamérica, sino también entre un momento histórico y otro. Por ejemplo, el expresidente Oscar Arias tenía un ministro de coordinación interinstitucional y un ministro de la presidencia. Este gobierno en Costa Rica no existe la figura de ministro de coordinación interinstitucional. ¿Cómo está Centroamérica? Esta parte es interesante para mí, o por lo menos me apasiona mucho. Básicamente tenemos que el modelo competitivo está en Guatemala, Honduras y Costa Rica. Es decir, todos buscan ser el consentido o la consentida del mandatario. Tenemos una estructura en El Salvador y en Nicaragua que responde a partidos muy disciplinados que están en el oficialismo, y Panamá, que tiene una estructura, digamos, de un partido muy empresarial que además tiene una estructura de este estilo. ¿Quién hace el impulso de la agenda estratégica? En Guatemala, El Salvador y Honduras es el presidente. En Nicaragua, el presidente o su esposa, la primera dama, que es una mujer muy poderosa en Nicaragua. Además, en Costa Rica hay una serie de consejos de competitividad y en Panamá el presidente. Algo que hay que notar es que en Nicaragua, además de la estructura formal, existe una comisión del partido. Entonces, no aparece en ningún lado, pero la comisión del partido es la que determina hacia dónde y cómo se empieza a gobernar el país.
La coordinación interinstitucional se lleva, por ejemplo, en casos como Guatemala, comisiones de asesores presidenciales, en el caso de Honduras, el ministro de la Presidencia, en Costa Rica, el ministro de la Planificación y en algunos otros casos, el mismo presidente. Las relaciones con el Parlamento, principalmente es el secretario presidencial o el ministro de la Presidencia, es la tendencia. El portavoz oficial, en algunos casos, es el mismo presidente el que asume esta función, lo cual implica un desgaste político, porque cada vez que hay un ataque o hay algo positivo, es él el que está saliendo. Y en otros casos, como el de Costa Rica, existe la figura de un ministro de comunicación. Y la canalización del conflicto social se da en casos como Guatemala, dependiendo del tema, si lo hace el ministro del ramo, en el caso de Costa Rica, el ministro de la Presidencia, y en algunos otros casos, asesores. Ahí tienen esta información porque les podría ser de utilidad. Básicamente, cuando vemos la calidad de la oposición, lo que tenemos es una convergencia entre partidos viejos y partidos nuevos. Por ejemplo, los partidos más viejos en la región son los de Honduras, que datan de finales del siglo XIX y ahora con la emergencia de un nuevo partido político. No todos los partidos políticos tienen vocación de gobierno, entonces, claro, a veces usted negocia, pero cuando el otro partido tiene vocación de gobierno, la competitividad tiende a minar la capacidad de coalición. Los partidos bisagra contribuyen mucho, pero están emergiendo una serie de partidos que básicamente le podemos llamar oposición permanente, para no decir antisistema, que no les interesa negociar, no les interesa cooperar, y lo único que les interesa es decir que las cosas están mal, ¿verdad? Y estos partidos cada vez crecen más, tienen un mayor espacio político y determinan. Tenemos una combinación de partidos en donde hay liderazgo partidario, hay liderazgo carismático y hay una estructura de liderazgo coyuntural. Conflictos sociales permiten la emergencia de nuevos partidos políticos. Y luego tenemos que básicamente las redes intrapartidarias, lo que domina es el modelo de redes cooperativas, ¿verdad? O sea, tenemos dirigencia que son feudos territoriales del partido político. Cuando vemos un poquito relación del partido y las bancadas parlamentarias, ayer decían, por ejemplo, que la bancada parlamentaria es una extensión del parlamento en el partido político. Bueno, yo les digo, en Guatemala el partido político es una extensión de la bancada parlamentaria, ¿no? Porque las bancadas son el partido, son el centro del partido, se crean, se desaparecen y crean nuevos partidos políticos y las estructuras de poder son las bancadas, ¿verdad? Difícilmente uno va a pedirle la opinión a un secretario o a un presidente. Y realmente los centros de poder tenemos bancadas que van desde colaboración hasta supremacía. Principalmente los partidos medianos o pequeños son diputados que se sienten superiores a su partido político. Es más, en ocasiones se declaran tránsfugas y crean un nuevo partido político. Cuando vemos un poco el tema de la confianza, vamos a ver si a veces la distancia el compañero, ahí está. Confianza en los partidos políticos, en el parlamento, en el poder ejecutivo, el poder judicial y la democracia. Esto está hecho con Latinobarómetro 2012-2013. Vemos básicamente que el nivel de credibilidad, la gente, las instituciones están por debajo. Si pusiéramos una nota de 70 para decir si ganamos o reprobamos, debemos decir toda Centroamérica perdió la nota. Ahí ven las bolitas. Realmente la gente siente que sin partidos políticos no puede haber democracia, sin parlamento no puede haber democracia, pero existe una desconfianza hacia las instituciones políticas. Y una desconfianza, la última columna, que es la que más me preocupa, es confianza hacia la democracia. Y ayer lo decían, y es que lo decía perfectamente el doctor Tudela, no basta con más derechos. O sea, hay un momento donde la democracia tiene que generar rendimientos de la gestión pública. El modelo de gestión básicamente implica tener clara una agenda de prioridades del Ejecutivo. Si el Ejecutivo no tiene clara esta agenda, es decir, ¿cuál va a ser mi legado? ¿Cuál va a ser el legado de la nación? ¿Cuál va a ser la política de Estado que vamos a adecuarnos? ¿Cuál va a ser la política de esta administración? La cosa simplemente se mina. ¿Cuáles son las presiones partidarias y cuáles son las presiones sociales? Antes era muchísimo más fácil, se negociaba con el partido político y había una especie de obediencia ciudadana. Hoy se hacen negociaciones con los partidos políticos, con las fuerzas políticas y la sociedad desaprueba el tema. Es más, esa agenda ni siquiera es agenda social. Y además tenemos que los medios de comunicación cada vez más se divorcian. Ya no es esa presión por los medios de poner su propia agenda de políticas públicas, sino que además quieren anular la agenda del Ejecutivo y la agenda de los partidos políticos.
Y en esto se necesitan como herramientas, capacidad de gestión prospectiva, cada vez más el desarrollo de métodos de análisis de gestión prospectiva es lo que está ayudando a la construcción de coaliciones políticas. Tener una clara capacidad de comunicación política, hay que saber comunicar y saber a quién decir, cuándo se va a hacer un proceso de negociación, cómo se va a decir, cuáles son las reglas del juego, ¿verdad? Porque si no la gente siente que aquí la cosa está un poquito que huele feo, ¿verdad? Y gestión de redes de apoyo. La gestión de redes de apoyo es fundamental. ¿Qué son redes de apoyo? Decíamos que se puede gobernar con liderazgo partidario, ya sea de la alta estructura o de los militantes, pero también redes de apoyo como son el sector empresarial, organizaciones de la sociedad civil. Y estas redes de apoyo lo que permiten es ser un termómetro para poder ver la aceptabilidad o no de ciertos procesos políticos que se ponen en marcha y además constituyen la primera muralla de contención, porque cuando se atacan este tipo de procesos políticos son estos sectores los que salen a defender. A veces no es correcto que la misma institucionalidad se defienda, se requieren otros actores que entren a ayudar a convertirse en pararrayos de la atención política. Y desde luego esto ocurre dentro de una dimensión institucional que, como hemos visto, es bastante limitada, pero una dimensión política que permite toda la creatividad que ustedes puedan tener siempre bajo un régimen de ética y legalidad. Entonces, básicamente las coaliciones se pueden hacer de forma reactiva o proactiva. Reactiva cuando ha habido una crisis política. ¿Para qué? Para desescalar el conflicto, minimizar pérdidas de apoyo o ante la presión mediática. Proactivo puede deberse a presión interna, diluir el riesgo político, por un liderazgo partidario que empieza a emerger, por presión de militantes o para poder satisfacer o canalizar las demandas y necesidades de los grupos de apoyo. Presión externa, básicamente la falta de confianza, presión internacional, concesiones colaterales, a veces se negocia un tema agrario y paralelamente se está negociando un tema de turismo, entonces hay que hacer negociaciones transaccionales en ese sentido, ¿verdad? Y esto implica también un ejercicio de liderazgo del Ejecutivo como de los grupos políticos. ¿Qué pasa? Desde el liderazgo personal, liderazgo de la cúpula partidaria, de las bases partidarias y de los grupos de apoyo. En este sentido, la agenda de coaliciones tiene que tener un análisis prospectivo que permita fundamentalmente tener dos motores. Uno es la gestión política de quien negocia y lleva el proceso político de coalición y otro es la gestión técnica de lo que se está llevando en esa coalición. Caso contrario, terminamos con una agenda de ambigüedades que a todo mundo hace feliz, pero que al final no se va a implementar, ¿sí? Y termina generando insatisfacción social. Desde luego, aquí influyen poderes informales de veto, pueden ser institucionales, partidarios o sociales. ¿Cuál es el acceso a la información? El acceso, la oportunidad, la calidad, la gestión. Por ejemplo, si existe un registro de información de gestión, de logros, de coyuntura, eso permite mucho impulsar procesos. ¿Cuáles son los modelos de redes? Y si son de coordinación, participación o dependencia. El diálogo y la negociación, cuál es el nivel de complejidad, el nivel de priorización, la visión, los principios. Y esto genera una gestión prospectiva. ¿Para qué? Para tener capacidad de respuesta. Entender cuál es la ruta, ese mapa de ruta, entender cuáles son las construcciones del mensaje que hay que utilizar y desde luego cuáles son los actores, arenas y tiempos que hay que utilizar. Entonces, las fórmulas de negociación de diálogo político básicamente generan confianza. Conforme yo negocio más en los espacios informales, menos certidumbre voy a tener de cumplimiento de los acuerdos y conforme más manejo yo la parte formal, más confianza tengo. ¿Qué hacen en Costa Rica? En Costa Rica las negociaciones, al igual que han ocurrido, por ejemplo, en El Salvador y han ocurrido un poco en Panamá, es que los acuerdos pasan a la prensa, se hace una conferencia de prensa, se hace una mesa, se empiezan a mandar información a los medios de comunicación y el pacto el acuerdo, la coalición con compromisos se firma y se entregan. Por ejemplo, el primer año de este gobierno, del gobierno de Costa Rica, se hizo una coalición con la derecha y el partido de gobierno y se llamó Pacto de Gobernabilidad, que básicamente lo que buscaba era una serie de temas, control de ciertas instituciones y algunos compromisos en materia de control político. ¿Cuáles son los retos que tenemos? Bueno, fortalecer los modelos de transparencia principalmente. Las coaliciones, los pactos, los compromisos se minan si no hay transparencia. Segundo, ¿cuáles son los horizontes políticos? Se está trabajando en agendas y visiones de 6 meses, de 8 meses, de 1 año a 4 años, 5 años, 3 años.
¿verdad? ¿Cuáles son los actores que estamos incluyendo o no? ¿Cuáles son las preferencias de estos actores? ¿Cuáles son estos incentivos? ¿Cuáles son estos mecanismos que se utilizan principalmente para asegurar y sancionar el cumplimiento de los acuerdos? ¿Cuáles son las políticas públicas? Se requiere analizar esta dinámica, coaliciones versus transformación social, versus transformación educativa, versus gestión presupuestaria. O sea, no podemos analizar las coaliciones al vacío, hay que ver cuál ha sido el impacto de un modelo de coaliciones en el proceso de reforma del Estado en temas muy concretos, cuáles son los niveles de cumplimiento, rendición de cuentas y sobre todo perspectiva comparada. Por eso tenemos que aprender a evaluar el comportamiento de las coaliciones, pactos y compromisos en la aplicación de políticas públicas específicas como en procesos presupuestarios, que al final de cuentas es lo que contribuye a mejorar la calidad de vida de las y los ciudadanos. Muchas gracias. Luis, nomás dile de que el Ministerio de Educación, ¿dónde me lo dejó? Pues gracias, Jean Paul, de veras impresionante disertación en tan breve lapso, revisar este tema en perspectiva comparada y en casos concretos, se me hace un ejercicio muy exitoso. Evidentemente, pues, sí voy a abusar de ti, voy a pedirte que redactes un paper sobre este material para poderlo integrar de manera eficaz en la memoria, pues que el material es de una riqueza de la verdad invaluable. Aquí ahorita en el país pues está en curso una negociación de este tipo, ¿no? Creo que todos teníamos en la memoria o en la mente esa acción comparada de estar viendo los esquemas, estar imaginando y por dónde va nuestro esquema, ¿no? Entonces, a mí me parece por eso un material muy valioso que habremos de replicar y de compartir, pues no solo con los lectores, sino incluso lo voy a pasar a algunos centros de educación para usarlo de material de referencia, si tú lo autorizas. Yo creo que pues simplemente leyendo los titulares, la prensa del día de hoy, por ejemplo, lo que se está negociando en el Pacto por México, en materia de reforma política, reforma electoral, reforma energética, pues cabe en alguno de estos esquemas, ¿no? Y donde el reto del país ahorita, en los meses que vienen, es el cómo institucionalizar, cómo formalizar el esquema de negociación que ahorita está en la parte informal que promueve el Ejecutivo, ¿no? con los partidos, pero que eso registra estas tensiones que tú bien señalas aquí, donde, bueno, todavía hay ciertos patronazgos, ¿no? Ciertas situaciones un tanto que no están muy visibles en el escenario. Y eso pues genera, obviamente, lo que tú quizá no abordaste, lo mencionaste lateralmente, se llaman los costos de transacción, ¿no? O sea, cómo hacer para que estos costos de transacción se bajen, sean asumibles y, bueno, se diriman donde deben dirimirse, que son los procesos electorales, ¿no? Y yo lo que leí hoy en la mañana, viene por ahí una parte muy interesante de una propuesta que quizá transite, que es formar gobiernos de coalición, ¿no? Pero ya con una estructura precisa en el texto constitucional, lo cual avanzaría hacia esa institucionalización de este tipo de diálogo y negociación política. Por eso me parece que el material es más que relevante y, bueno, pues te agradezco mucho tu participación. Creo que llega en un momento muy apropiado, muy fresco. Sí. No resta más que entregarte el reconocimiento del centro, con los libros de la Historia General de México, y nuestro director Sami David pues te hará entrega del testimonio de tu participación aquí.